El chirrido de los frenos rasgó la noche como un grito ahogado. Y el impacto me lanzó contra el asfalto húmedo de Pontevedra, donde el olor a mar y a pan recién horneado se mezclaba con el metálico del miedo. Javier. No me dejes, susurró Antonio con la voz quebrada, su mano aferrándose a la mía mientras la sangre tibia se filtraba entre nuestros dedos. Un lazo roto que ni siquiera 12 años de secretos compartidos podían soldar. En ese instante, mientras el SUV negro huía en la penumbra, supe que el velo de nuestra familia improvisada se había rasgado para siempre, dejando al descubierto las mentiras que nos habían unido y ahora nos destrozaban. Me llamo Javier. Y esta es la historia de cómo una camarera llamada Rosa nos salvó a los 4, Antonio, Miguel, Luis y yo, de las sombras de un orfanato en las afueras de Pontevedra. Éramos niños rotos, huérfanos de padres que el mar gallego se había tragado en una tormenta furiosa una década antes. Rosa, con sus manos callosas de servir pinchos en el bar El Rincón del Lérez, nos vio un día en la Plaza Mayor. 4 mocosos flacos con ojos demasiado grandes para nuestros cuerpos. Y decidió que no éramos despojos para la caridad de la iglesia. Venid conmigo, pequeños demonios, nos dijo con esa risa ronca que olía a vino tinto y a humo de cigarrillos rubios. Así empezó todo. En 2013. Cuando yo tenía 8 años y el mundo aún parecía un cuento que se podía reescribir. Pontevedra era nuestro reino entonces, calles de granito que serpenteaban como venas de un gigante dormido. El río Lérez murmurando secretos al atardecer. Y el aroma eterno a pulpo con acento feira flotando desde las tabernas. Rosa nos crió en un piso diminuto sobre el bar. Un laberinto de habitaciones con techos bajos y paredes que goteaban humedad en invierno. No había dinero para lujos, comíamos empanadas recalentadas y jugábamos al fútbol con una lata abollada en el patio trasero. Pero había amor. De ese crudo y sin filtros que solo las madres de conveniencia saben dar. Ella nos enseñó a ser hombres en una Galicia donde el machismo se masticaba como el raxo en las fiestas patronales. Pero también nos dejó ser lo que éramos, 4 chicos que, desde temprana edad, sentían el mundo de una manera que las miradas torcidas de los vecinos no entendían. Antonio fue el primero en confesarme su secreto. Una noche de San Xoán en 2018. Cuando teníamos 13 años. Estábamos sentados en el puente viejo, lanzando flores al río para ahuyentar a las meigas. Esas brujas gallegas que, según Rosa, nos vigilaban desde las sombras. El fuego de la hoguera crepitaba a lo lejos. Y el aire estaba cargado de humo y de promesas juveniles. Javi, ¿tú también sientes que miras a los chicos del equipo de fútbol como si fueran el sol? Me preguntó con los ojos fijos en el agua negra. Su voz temblaba como las cuerdas de una gaita mal afinada. Yo tragué saliva, recordando cómo mi corazón latía desbocado cada vez que Miguel, con su pelo revuelto y su sonrisa ladeada, me rozaba en el vestuario. Sí, Tony. Y duele, ¿verdad? Como si fuéramos traidores a algo que ni siquiera elegimos. Aquella noche nos besamos por primera vez. Torpes y asustados. Con el sabor a sal de lágrimas y amoras silvestres en los labios. Fue el comienzo de nuestro lazo. Un hilo rojo que nos ataba en la oscuridad. Pero también el primer secreto que enterramos bajo las losas de Pontevedra. Miguel y Luis lo sabían todo. Por supuesto. Éramos 4 engranajes de una máquina improvisada, girando al unísono en el taller de la vida. Miguel,
El mayor. Con su temperamento de toro bravo, heredado. Decía Rosa. De su abuelo labrador. Era el protector. Él nos defendía de los bullies en el instituto. Esos hijos de pescadores que nos llamaban maricones en los pasillos empedrados. Luis. El más callado. Era el soñador. Siempre garabateando poemas en las servilletas del bar sobre amores imposibles y mares embravecidos. Compartíamos habitaciones. Confidencias sí. En las noches de tormenta cuando el viento aullaba como un lobo herido. Cuerpos entrelazados en busca de calor. No era incesto. No, era supervivencia. Un refugio contra un mundo que nos habría devorado de otro modo. Rosa lo intuía, nunca dijo una palabra. Pero sus abrazos eran más fuertes aquellos días. Como si supiera que el amor, en cualquier forma, era el único antídoto contra el frío gallego. Los años se deslizaron como la niebla del Lérez en otoño. Para 2023. Teníamos 18. 19. 20 años. Y el bar se había convertido en nuestro hogar eterno. Rosa. Con arrugas que surcaban su rostro como los caminos de peregrinación a Santiago. Nos trataba como príncipes destronados. Mis 4 galleguitos. Nos llamaba. Sirviéndonos raciones de lacón con grelos mientras contaba historias de su juventud en las romerías de Sinzo de Limia, donde bailaba la muiñeira hasta el amanecer con amores fugaces. Pero bajo esa fachada de normalidad, las grietas se abrían. Antonio y yo éramos inseparables, caminábamos de la mano disfrazados de amigos de toda la vida, por las plazas, robándonos besos en los callejones detrás de la concatedral. Miguel exploraba su propia senda, liándose con un chico de Vigo que venía en tren los fines de semana. Un marinero con tatuajes de anclas que prometía llevarlo lejos. Luis, en cambio, se hundía en su silencio, escribiendo cartas de amor que nunca enviaba. Atormentado por un crush imposible en el profesor de literatura. Un hombre casado de ojos tristes. El primer conflicto estalló en la verbena de la Peregrina. En agosto de 2024. La fiesta bullía, farolillos colgando de los balcones como estrellas caídas. El rumor de las gaitas y el tamboril marcando el pulso de la multitud. Antonio y yo habíamos escapado a un rincón oscuro cerca del cementerio, donde las lápidas antiguas susurraban leyendas de amores prohibidos. Nuestros cuerpos se fundían con urgencia. El calor de la noche gallega amplificando cada roce, cada jadeo. Pero entonces, Miguel irrumpió, ebrio de queimada y de celos no confesados. ¿Qué coño hacéis? Somos hermanos. Joder. ¿Y si Rosa se entera? ¿Y si el pueblo nos quema como a las brujas? Sus palabras fueron puñales, envueltas en el acento gallego áspero que usaba cuando el alcohol le soltaba la lengua. Antonio se apartó de mí como si yo fuera veneno, los ojos llenos de lágrimas. No somos hermanos de sangre, Miguel. Somos lo que el destino nos hizo. ¿Y tú? ¿Crees que tus polvos con ese vigués son menos pecado? La pelea escaló, puños que no conectaron del todo. Gritos que atrajeron miradas curiosas de los borrachos. Luis llegó corriendo, mediando con su voz suave. Pero el daño estaba hecho. Aquella noche, el lazo se tensó hasta el punto de ruptura. Y Antonio durmió en el sofá del bar, evitando mi mirada durante días. Rosa lo arregló a su manera.
con una olla de caldo gallego humeante y una charla frente al fuego de la chimenea. El amor no es un crimen. Mis niños. En esta tierra de meigas y santos, todo se paga con el alma. Pero nada se juzga en mi casa. Nos abrazó a los 4. Su delantal manchado de harina oliendo a hogar. Y por un tiempo, la paz volvió. Pero los secretos, como el vino en las bodegas de Ribeiro, fermentaban en la oscuridad. Descubrí el mío propio una tarde de lluvia, revolviendo en el cajón de Rosa en busca de tabaco. Allí estaba, una carta amarillenta, fechada en 2012, de un abogado de Madrid. Nuestros padres no habían muerto en el mar, como nos contaron. Habían huido, abandonándonos por deudas de juego y un escándalo, mi padre, un contrabandista de tabaco, y mi madre, su cómplice en amores ilícitos con otros hombres del pueblo. Rosa nos había rescatado del orfanato. Pero mintió para protegernos de la verdad, éramos bastardos de una familia podrida. No mártires de una tragedia romántica. El shock me paralizó. ¿Qué éramos sin esa mentira? ¿4 almas perdidas unidas por un hilo de algodón? No se lo conté a nadie al principio. Lo enterré como un tesoro maldito. Pero el peso me carcomía. Antonio notó mi distancia, mis besos más fríos. Mis noches en vela mirando el techo agrietado. Javi, ¿qué te pasa? ¿Es por lo de la verbena? ¿Me odias? Sus ojos, verdes como los prados de Osalnés, me suplicaban. Quería confesarle todo. Pero el miedo me ataba la lengua. En cambio, lo besé con furia. Como si el sexo pudiera ahogar las dudas. Nuestras noches se volvieron rituales desesperados, cuerpos entrelazados en la cama estrecha. El crujir de las sábanas viejo mezclándose con gemidos ahogados para no despertar a los otros. Pero el placer era efímero. Un bálsamo temporal contra la tormenta que se avecinaba. El segundo golpe llegó con Luis. En noviembre de 2024. Encontró una de las cartas, la misma que yo había guardado mal, y estalló en una crisis que nos sacudió a todos. Somos unos putos mentirosos. Nuestros padres nos vendieron como ganado. Gritó en la cocina, rompiendo platos contra el suelo de baldosa. Rosa, que entraba con una bandeja de percebes, palideció como la niebla matutina. Por primera vez, la vimos vulnerable. No la roca inquebrantable. Hijos míos. Lo hice por amor. Esa verdad os habría envenenado el alma antes de tiempo. Pero Luis, con su sensibilidad de poeta herido, no perdonó. Empezó a beber en secreto, liándose con extraños en los bares de la zona vieja. Hombres casados que lo usaban y lo dejaban tirado en portales húmedos. Miguel, furioso, lo confrontó una noche: eres un egoísta. Luis, nos estás destruyendo a todos con tu autocompasión. La pelea fue brutal. Palabras como navajas, acusaciones de favoritismos, de celos reprimidos por la atención que Antonio y yo nos prodigábamos. Yo me quedé en medio. El pacificador fallido. Mientras Antonio me miraba con ojos que decían: huye conmigo. Lejos de esta locura. La tensión culminó en Navidad, con la niebla envolviendo Pontevedra como un sudario. Celebramos la Nochebuena en el bar.
cerrado para nosotros solos, marisco fresco del mercado. Vino de albariño y villancicos tocados en una guitarra desafinada por Miguel. Pero bajo la alegría forzada. Las grietas sangraban. Luis bebió demasiado y soltó la bomba. Javi. ¿Por qué no le has dicho a Tony lo de la carta? ¿O es que tus secretos son más importantes que nuestro amor? Antonio se giró hacia mí. ¿Traicionado? Su rostro una máscara de dolor. ¿Qué carta? ¿Qué me ocultas? ¿Javier? El silencio cayó como plomo. Intenté explicarme. Balbuceando sobre el miedo. Sobre protegernos. Pero las palabras se atascaban. Me has mentido durante meses. ¿Somos algo real o solo otro secreto que enterrar? Salió dando un portazo. El frío de la calle gallega tragándoselo. Esa noche. Solo en la cama. Lloré por primera vez desde niño. El peso de mis decisiones aplastándome como las olas en la ría de Pontevedra. Los días siguientes fueron un purgatorio gris. Antonio se mudó temporalmente al piso de un primo en la Alameda. Trabajando turnos extras en un taller mecánico para no volver a casa. Yo vagaba por las calles como un fantasma. Pasando por el bar sin entrar. Evitando los ojos compasivos de Rosa. Ella intentaba mediar. Enviándome mensajes con emojis de corazones y frases en gallego, o amor non se apaga cuna chuvia. Filló. Pero el daño era profundo. Una herida que supuraba dudas y resentimientos. Miguel y Luis. Por su parte. Se aliaron en una tregua frágil. Cocinando caldeiradas para llenar el vacío. Pero sus conversaciones eran minadas. ¿Crees que Javi nos abandonará como nuestros padres? Preguntaba Luis en voz baja. Y Miguel respondía con un gruñido. Nadie abandona a su familia. Aunque duela. La primavera de 2025 trajo un respiro falso. Antonio y yo nos encontramos por casualidad en la Festa da Auga. El festival donde Pontevedra se ahoga en chorros de agua y risas juveniles. Él estaba empapado. Riendo con un grupo de amigos. Y yo. Al verlo. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Nos apartamos a un banco junto al río. El sol filtrándose a través de las hojas de los castaños como bendiciones tardías. Te echo de menos. Tony. Cada día sin ti es como caminar descalzo sobre las piedras del casco viejo. Él me miró. Los ojos nublados por el agua y algo más profundo. Yo también. Javi. Pero la confianza. Se rompe como un cristal gallego. Y los pedazos cortan. Hablamos horas. Desentrañando el nudo. Mis miedos a la verdad. Su pánico a ser solo un refugio temporal. Terminamos besándonos bajo la lluvia artificial. Un beso salado y renovado. Prometiendo empezar de cero. Volvió a casa esa semana. Y por un tiempo. Fuimos felices de nuevo, noches de caricias lentas. Paseos por los jardines de la herrería donde planeábamos un futuro en Madrid. Lejos de las sombras del pasado. Pero el destino gallego. Caprichoso como una muiñeira en vendaval. Tenía otros planes. En mayo. Miguel conoció a Diego. Un chico de A Coruña que llegó a Pontevedra como profesor suplente en el instituto. Diego era todo lo que Miguel no, culto. Con un acento suave del norte y una familia que no ocultaba su orgullo por los amores diversos. Se enamoraron rápido.
Con la intensidad de un romance de verano, cenas en restaurantes con vistas al mar. Escapadas a las playas de Lanzada donde el viento les azotaba el pelo mientras se juraban eternidad. Miguel floreció, su risa. Antes un gruñido. Se volvió contagiosa. Pero el éxito de uno avivó las sombras de los otros. Luis, celoso en su soledad, empezó a espiar sus citas, garabateando diarios llenos de veneno poético. Miguel nos traiciona por un extraño. Como si fuéramos desechables. Me confesó una noche. Ebrio de sidra. Intenté calmarlo, recordándole que el amor no es un pastel finito. Pero sus ojos ardían con una rabia que reconocía demasiado bien, la de sentirse invisible en tu propia familia. Yo, meanwhile, luchaba con mi propio demonio. La carta de la verdad me obsesionaba, soñaba con nuestros padres. Fantasmas que nos reclamaban desde tumbas falsas. Decidí confrontar a Rosa sola. Una tarde de mercado en la Plaza da Ferrería, donde el bullicio de vendedores de empanadas ahogaba mis dudas. Madre, ¿por qué nos mentiste? ¿No confiabas en nosotros? Ella dejó caer la cesta de berberechos, sus manos temblando por primera vez. Javi, mi niño, vuestros padres no eran monstruos. Solo débiles. Vuestro padre amaba a otro hombre. Un marinero de Bayona. Y eso rompió todo. La madre, celosa, lo delató a la Guardia Civil. Huir fue su salvación. Pero os dejó atrás. Yo os vi en el orfanato. 4 angelitos con el alma marcada. Y juré que os daría una verdad limpia. Una donde el amor ganara. Lágrimas surcaron su rostro curtido. Y la abracé allí mismo. Entre el olor a queso, tetilla y cebollas. Gracias, Rosa, por ser nuestra verdad verdadera. Aquel perdón me liberó. Pero también avivó la urgencia, tenía que contárselo a todos. Tejer la herida para que cicatrizara. El verano de 2025 fue un torbellino de planes y pasiones. Antonio y yo ahorrábamos para un piso en Santiago. Soñando con estudios en la universidad y una vida donde no tuviéramos que escondernos. Miguel y Diego hablaban de mudarse juntos a Ferrol, cerca del mar que tanto amaban. Luis, por fin, encontró consuelo en un taller de arte local, donde pintaba retratos de amantes gallegos con colores vibrantes que desafiaban la melancolía del paisaje. Celebramos el solsticio en la playa de Mouride. 4 hermanos y Rosa alrededor de una hoguera, cantando a Ría do Burgo hasta que las estrellas se unieron al coro. Somos invencibles. Brindamos con vino de Godello, ignorando las nubes que se acumulaban en el horizonte atlántico. Pero el 30 de noviembre de 2025, todo cambió con el rugido de un motor. Era una noche fría. De esas en que Pontevedra se envuelve en niebla como un secreto mal guardado. Habíamos salido del bar tarde. Después de una cena improvisada para celebrar el cumpleaños de Rosa, quinceañera. Aunque solo nos llevaba 12 años de diferencia en espíritu. Caminábamos por la Rúa da Oliva, riendo sobre tonterías, como Luis había quemado la tortilla de patatas. Como Miguel imitaba el acento de Diego con gracia felina. Antonio me llevaba de la mano, disimulado como apoyo en el hielo. Pero su pulgar trazaba círculos de cariño en mi palma. Te quiero, Javi.
Pase lo que pase. El SUV negro surgió de la nada. Un depredador en la penumbra. Frenó a medias. Como si el conductor dudara. Y luego aceleró directo hacia nosotros. El impacto fue caos, el grito de Rosa. El cuerpo de Antonio volando como una hoja en vendaval. Mi propia caída contra el bordillo donde el granito me rasgó la piel. Desperté en el hospital de Montecelo. Con tubos en los brazos y el pitido de máquinas como un lamento fúnebre. Miguel y Luis velaban a mi lado. Rostros demacrados por el insomnio. ¿Tony? Croe. Y su silencio fue el primer corte. Estaba vivo. Pero roto, piernas fracturadas. Costillas hundidas. Y una conmoción que lo dejó en coma inducido. Rosa. Con un brazo en cabestrillo. Nos contó lo que la policía había deducido: el conductor era un pariente lejano de nuestros padres. Un primo vengativo de Vigo que había oído rumores sobre nosotros, 4 maricones, criados por una solterona. Viviendo en pecado. Había seguido a Rosa durante semanas. Obsesionado con limpiar el escándalo familiar que nuestras existencias representaban. El SUV robado. La huida en la noche, un acto de odio puro. Arraigado en la Galicia profunda donde el honor se mide en balas y silencios. La rabia nos consumió. Luis. Por primera vez. Levantó la voz en la comisaría. Exigiendo justicia con la furia de un poeta poseído. Miguel. El protector. Juró venganza. Pero Diego lo calmó. Recordándole que el amor era nuestra arma. Yo. Postrado en la cama. Revivía el momento una y otra vez, el chirrido. La mano de Antonio soltándose. El vacío. ¿Por qué nosotros? Le pregunté a Rosa en la penumbra de la habitación. Ella me tomó la mano. Sus ojos brillando con lágrimas. Porque el mundo teme lo que no entiende. Hijo. Pero nosotros somos la prueba de que el amor sobrevive a las tormentas. Antonio despertó una semana después. Débil pero entero. Lo visité a diario. Susurrándole promesas al oído mientras dormía: no te dejaré. Mi amor. Somos más fuertes que este odio. Cuando abrió los ojos, lo primero que dijo fue: Javi. ¿Sigues aquí? Siempre. Respondí. Besando su frente magullada. La recuperación fue lenta. Un baile de fisioterapia y noches de pesadillas compartidas. El primo fue arrestado en su escondite de Redondela. Confesando bajo el peso de evidencias, huellas en el volante. Testigos de la gasolinera. El juicio fue un circo mediático, titulares en La Voz de Galicia sobre el odio homofóbico en el corazón de Galicia. Debates en radio sobre la tolerancia en una tierra de santos y brujas. Nosotros testificamos juntos. 4 hermanos de corazón. Con Rosa a nuestro lado como un faro inquebrantable. El veredicto llegó en marzo de 2026, 10 años de cárcel. Un castigo que no borraba las cicatrices pero al menos ponía un candado a la puerta del infierno. Salimos del juzgado de Pontevedra bajo un sol tímido. El aire cargado de jazmines tempranos que trepaban por las fachadas coloniales. Antonio cojeaba aún. Apoyado en mí. Pero su sonrisa era un triunfo. Lo hicimos. Javi. Sobrevivimos. Aquel día. En la plaza de la Peregrina. Nos abrazamos los 5, Rosa en el centro.
Como siempre. ¿Y el pueblo? Que antes murmuraba. Ahora aplaudía. Habíamos roto el silencio, éramos el testimonio vivo de que el amor gay no era pecado, sino el pulso mismo de Galicia. Pero la verdadera sanación vino en los meses siguientes, tejida con hilos de perdón y redescubrimiento. Miguel y Diego se casaron en una ceremonia civil en la Rúa Real. Una fiesta modesta con pulpo y vino, donde bailamos la muiñeira hasta el amanecer, riendo de las torpezas de Luis en la pista. Antonio y yo, inspirados, nos mudamos a un piso pequeño en el ensanche, con vistas al Lérez que serpenteaba como un río de recuerdos. Trabajé en una librería antigua, recomendando novelas de Rosalía de Castro a turistas que buscaban el alma gallega, mientras él estudiaba diseño gráfico, convirtiendo sus dolores en arte, ilustraciones de 4 siluetas entrelazadas contra tormentas, expuestas en galerías de Vigo. Luis encontró su camino en la escritura. Publicó un poemario, Sombras do Lérez, dedicado a nosotros, versos que hablaban de amores ocultos, de traiciones familiares y de la redención en los brazos de hermanos elegidos. El libro se convirtió en un éxito local, traducido al gallego y al castellano. Y en las presentaciones, leía con voz temblorosa, los ojos brillando como el mar en calma. Este es para Rosa, la camarera que nos crió con manos de hierro y corazón de seda, decía, y el público contenía el aliento, conmovido por nuestra historia. Rosa, por su parte, vendió el bar, El Rincón del Lérez, pasó a manos de una pareja joven que prometió mantener las recetas ancestrales, y se mudó con nosotros en rotación. Una madre nómada que llenaba las cocinas de caldos curativos. Envejecía con gracia. Sus historias ahora salpicadas de orgullo, mis chicos. Los huérfanos que domaron al dragón del odio. Nunca se arrepintió de la mentira inicial, era el escudo que necesitabais. Y ahora tenéis armaduras propias. No todo fue idílico. Por supuesto. Hubo recaídas, noches en que Antonio despertaba gritando por el impacto. O cuando Luis, borracho de nostalgia, cuestionaba si merecíamos esta paz robada. Pero las enfrentábamos juntos. En terapias grupales en el Centro Comunitario de Pontevedra, donde otros como nosotros compartían heridas. Aprendimos que el amor no es ausencia de conflicto, sino la elección diaria de reconstruir puentes sobre abismos. Un año después del accidente, en el aniversario, volvimos al lugar, la Rúa da Oliva, ahora adornada con una placa discreta, aquí. El amor venció al odio. Impulsada por una campaña de Luis. Nos sentamos en el bordillo donde todo cambió. Antonio y yo de la mano abiertamente. Miguel con Diego a su lado. Luis recitando un poema nuevo. Rosa sacó una botella de albariño y brindamos, por la familia que escollemos. Polos segredos que nos liberaron. E polo SV negro que nos fixo máis fortes. Hoy, en 2027, miro por la ventana de nuestro piso hacia el Lérez, que fluye impasible como el tiempo. Antonio duerme a mi lado. Su respiración un ritmo suave que me ancla. Somos 4 hombres hechos a sí mismos. Tejidos de mentiras deshechas y verdades abrazadas. El mundo aún tiene sus sombras, homofobia latente en pueblos cercanos. Familias rotas por prejuicios. Pero nosotros somos la luz que persiste. En Pontevedra, cuna de nuestras tormentas y redenciones.
El amor gay no es un secreto susurrado en callejones, es un grito de victoria. Eco de gaitas en la niebla. Eterno como el mar gallego. Y si un día otro SUV negro acecha, sabremos que no nos romperá. Porque lo que Rosa nos dio, no solo pan y techo, sino alas forjadas en fuego, nos hace invencibles. Somos sus chicos huérfanos. Sus galleguitos gay. Y en esa verdad radica nuestra humanidad más profunda.